Bueno. Bien, entonces damos inicio a esta sesión del curso Gestión del Cambio. Les recuerdo que la sesión está siendo grabada y tan pronto se culmine la sesión, la videoconferencia, les voy a compartir esta videoconferencia que igual también quedará almacenada en el canal de YouTube para que ustedes la descarguen. Bueno. Bien, entonces estamos sobre la segunda actividad del curso de Gestión de Cambio. Las calificaciones de la primera actividad que correspondió al foro, donde ustedes comparaban comparaban dos organizaciones, todavía está siendo calificado. Espero mañana terminar de subirles las calificaciones. Ya algunos pues les hice algunos comentarios, los cuales si desean podemos mejorar ese primer documento para que mejoren la valoración, la primera valoración, a las personas que ya les hice la retroalimentación. Me estoy tomando el tiempo de retroalimentarles a cada uno de ustedes, pues para que también tengan en cuenta esas recomendaciones y las apliquen en lo que queda del curso y pues en las demás, en lo que tengan que realizar con respecto a esta especialización. Bueno, esa segunda actividad ya se había socializado hace 8 días. Está denominada Te adaptas al cambio, en el cual deben realizar un test, un proceso de autoevaluación a través de un test, identificar o generar, perdón, a través de la reflexión, un plan de mejora. Yo sugerí una estructura, igual ustedes también pueden tomar los modelos de cambio y los elementos de resistencia al cambio que están en las lecturas 2 y 3 del curso. Estuve mirando esa actividad, todavía no la han enviado, perdón, solamente la ha enviado una sola persona. Sin embargo, voy a socializar dos ejercicios que ya realizaron otra corte, para que ustedes tomen como referencia estos elementos que se realizaron y pues ustedes terminen de realizar los de ustedes, los de cada uno de ustedes, y pues suban el mejor trabajo posible. La actividad, les recuerdo, se vence el 6 de noviembre, es decir, dentro de 8 días. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta, aunque es una actividad relativamente sencilla, todas las actividades las he programado para que tengan 2 semanas de trabajo con cada actividad. La actividad que sigue, pues que ya probablemente algunos la puedan estar realizando, toma como base la película Invictus, y a la cual ustedes le van a realizar el respectivo análisis. Por favor, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Un momento. No. Perfecto. Listo, entonces por favor para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, voy a hacer la clase de hoy, la tengo dividida en 2 secciones. La primera pues es retroalimentarles un poco a través del ejercicio que ya realizando algunos de sus compañeros. Y posteriormente hacer una pequeña conferencia frente a este elemento de resistencia al cambio, el cual pues les va a servir a ustedes desde el punto de vista individual y desde el punto de vista organizacional. Entonces, voy a comenzar entonces por acá. Bien, tengo, perdón, la cerré. Permítanme un momento, ya les voy a compartir uno de los trabajos de sus compañeros. Es este. Sí, señor. Ya permito que ustedes lo vean también. Entonces, en este momento ustedes están viendo un ejercicio que realizó uno de sus compañeros de otra corte, para que lo tengan en cuenta las personas que están realizando la segunda actividad, pues que creo que son todos los de
todos ustedes, porque una sola persona es la que lo ha enviado. Bien, sí señor. Ustedes son la Corte 8, Shirley. En este momento estamos con la clase de la Corte 8. ¿Hay algún estudiante que no pertenezca a esta corte? Te recuerdo que también lo que pasa es que esta sala la ocupan diferentes docentes, probablemente alguno por confusión puede estar ingresando a la sala que no es. Está la sala 658 y en este momento está el curso de gestión del cambio de la Corte 8. ¿Peor metodología de la investigación? No, no, perdón, debe ser así, pero esto no es metodología de la investigación, es gestión del cambio, Corte 8. Chile, yo tengo algún estudiante Chile. Voy a por acá abierto a los estudiantes. Chile, sí, Chile Jiménez Rodríguez. Sí, Chile, pero esta es la Corte 8, pero gestión del cambio, no metodología de la investigación. Ok, bien. Bien, entonces ahora sí continúo. Les estaba mostrando entonces uno de los trabajos que enviaron sus compañeros, perdón. Ah, ya le entendí. Ven, no me había fijado. No me, sabe que no me había fijado y tiene toda la razón. Escribió metodología de la investigación, pero es la actividad. De pronto ya nos lo corrigió. Mire que yo no me he dado cuenta. Escribió metodología de investigación, pero es gestión del cambio. Bueno, empecemos entonces por la portada que, pero venga, yo mismo confirmo que sea la actividad. Sí, el plan de mejora. Bien. Eh, la distribución, según las normas APA, pues hay que hacerla un poco más amplia. El título, eh, perdón, inicia con la institución, en este caso debería haber dicho Universidad de Cundinamarca, al inicio, y al final es donde se coloca metodología de investigación con la fecha. Pues eso lo encuentran ustedes en la norma ZAPA. Podemos dejar ese encabezado, especialización en gestión de sistemas de información gerencial. Bueno, es para que lo tengan en cuenta como por presentación. Yo les comenté una estructura de presentación del documento de la siguiente forma. Desde luego, una portada, una introducción, un grueso que sería el plan la reflexión y el plan de mejora, perdón, los resultados del test y el plan de mejora, una reflexión y desde luego unas referencias. Coloco a consideración este trabajo porque pues se colocaron elementos adicionales que no se solicitaron, pero pues si cada uno de ustedes considera que es importante mencionarlos, pues lo pueden agregar. Igual todo eso pues será considerado como valor adicional del documento que ustedes están enviando al tutor. Bueno, entonces se elaboró aquí una pequeña tabla de contenido. Se agregaron elementos como justificación, antecedentes y anexos adicionales a lo que se había solicitado. La introducción pues está escrita de manera correcta. Como norma APA se sugiere una sangría de primera línea de 1,27, que es la que ella, perdón, se coloca aquí al principio. Esta es una sangría, es decir, hay un espacio. Y la alineación es solamente con el margen izquierdo. Entonces aquí está correctamente la alineación. Y al otro lado, pues nos damos cuenta que no está alineado porque debe estar solamente alineado al lado izquierdo. En la introducción, pues se comenta de manera general lo que se va a encontrar uno, es decir, un abrebocas, frente a lo que contiene el resto del documento. Bueno. Adiciona una justificación, aquí tiene un error, tips, no es necesario agregarle la S, solamente se escribe TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. La S sobra realmente.
Bueno, y justifica el por qué lo de la resistencia al cambio, la gestión del cambio, los modelos de cambio. Bueno, coloca unos antecedentes, como tal esa imagen que no está citada, porque así sea un pantallazo de la web, se debe citar la fuente, es decir, imagen tomada de http://labsedit.com. Bueno. Pero como antecedentes realmente no nos está diciendo nada en este momento, ¿sí? Frente a la actividad que se está realizando. Colocar como antecedentes una imagen y no comentar nada, pues realmente no está aportando mucho. Bueno. Pero esto que ella coloca aquí como tabla plan de mejora, realmente pues está interesante. Estoy mirando. Ah, perdón, ya entiendo. Aquí en esta imagen ella está colocando los resultados de su test, que adaptas al cambio y la puntuación que obtuvo. Bueno, pero no creo que no sería el término antecedente, sino resultados. Creería yo que es el que más el más acorde en este momento, no antecedente. Bueno, entonces aquí están los resultados, tuvo la puntuación de 31 y ella establece un plan de mejora. Este plan de mejora, yo sugerí unos elementos como objetivos, objetivos, meta, actividades a realizar, recursos y tiempo, pero los documentos que ustedes han leído, sobre todo el documento 2 que establece unos modelos de cambio, por acá los voy a socializar un momento. Ah, pero ustedes no lo están viendo. Lectura 2. Mejor dicho, compartamos la pantalla para que está. ¿Listo? Está la lectura número 2, donde se sugieren unos modelos organizacionales de cambio que yo puedo adaptarlos a un modelo individual o a un modelo personal. Bien, perdón, por acá. Están modelo Curlewin. Entonces el modelo Curlewin establece unas etapas para transformar o para gestionar el cambio. Se habla primero de descongelación, después de cambio, y con algunos elementos incorporados desde luego, como tiempos, como población beneficiada, tipos de cosas así. Está la recongelación, eso pues como elementos de ese modelo. También está otro modelo, el modelo de cambio planeado de Faria Mellon, propuesto en el 2004, se divide en dos etapas. Entonces la primera, que sería la fase inicial, contacto, contrato y entrada. Luego tendríamos la recolección de datos, el diagnóstico, la planeación de intervenciones, las acciones, la institución del cambio planeado, acompañamiento de evaluación y un nuevo diagnóstico. Ese es el modelo de Faria Mellon. Luego tendríamos el modelo de 8 pasos de John Paul Coder, el cual propone ancle el cambio en la cultura de la empresa, construya sobre el mismo cambio, asegure triunfos a corto plazo, elimine obstáculos, comunique la visión, desarrolle una visión clara, forme una coalición y establezca un sentido de urgencia. Ese es otro modelo. Esos 8 pasos, bueno, entonces crea sentido, forma una poderosa coalición, ahí están explicados cada uno de ellos. Esos son elementos que están propuestos dentro de las lecturas, y en la rúbrica lo que se sugiere es que ustedes hagan esa relación o establezcan su plan de mejora con base en las lecturas. Sin embargo, yo hice una sugerencia como plan de mejora, un modelo un poco más convencional, un poco más fácil de leer a cualquier colaborador, donde se establecen los objetivos, la meta, las actividades a realizar, los recursos y los tiempos. Bueno, como redacción de lo que se realiza, pues está, digamos que bien elaborado. Se han propuesto 1, 2, 3, 4, 5, se propuso 5 objetivos a muy corto plazo. Ella gestiona su cambio en 3 días, no sé qué tan factible de realizar, aunque está muy pegado a la actividad como tal, el que se propone. Pero, digámoslo así, cumple con lo que se pretende desde el test y desde el plan de mejora.
pues hay que ser un poco más profundos para el desarrollo de esta actividad frente a lo que se establece como plan de mejora. Adicional a eso, bueno, por acá colocó una fuente del test, es decir, de donde se elaboró el test. Coloca por acá unas estrategias a cumplir. Ella las clasifica dentro de 3 estrategias, pero no nos cita la fuente de donde sacó esas 3 estrategias. Estrategias visuales, estrategias auditivas y estrategias kinestésicas. Es decir, sería importante ahí conocer qué autor generó el conocimiento para establecer ese tipo de estrategias. Bueno, hace su reflexión, que sí es muy válida, la reflexión que hace, qué aporta el realizar un plan de mejora y cuáles de las estrategias que plantean su último objetivo, pues son acordes a lo que ella considera la gestión del cambio. Bueno, están las listas de referencias, pero algunas de estas referencias están mal elaboradas en forma. Les corrijo, por ejemplo, esta, la segunda, que tiene un autor específico, como es Jorge Lachire. Realmente la referencia debería ser Lachire 2014, Estrategias Empresariales Recuperado de y la dirección web. En la referencia se utiliza sangría francesa. La sangría francesa lo que hace es mantener la primera línea y a partir de la segunda línea se hace la sangría a 1.27. Entonces eso, por ejemplo, es de corrección en forma de presentación del documento. Cuando se hace revisión bastante de las referencias de donde se sacaron, pues es muy importante tenerlas así para poderlas leer y encontrarlas de manera rápida y fácil. Adicional a eso, las referencias deben ser referencias vivas. Cuando digo referencias vivas, es que deben estar plasmadas dentro del documento. Por ejemplo, Jorge Lachire nos habla de las estrategias empresariales en el 2014, pero si nos volvemos al documento, en ninguna parte menciona estrategias empresariales. Habla de estrategias de aprendizaje, pero no esas estrategias empresariales. Bueno, si ella lo cita ya, pues entonces, bueno, hacemos la relación de que realmente su referencia está acorde con la cita. Bien, entonces, para que también tengan en cuenta esa parte. Y por último, realmente que la verdad sí me pareció interesante lo que plantea, es el anexo, que lo hace de manera de crítica. Ella hace crítica al test, a dos preguntas, donde considera que la primera pregunta faltan elementos para responder, y en la segunda que no está de acuerdo con la redacción y en general no está de acuerdo con el test, pues que no considera que es un buen test por el tema de la redacción. Ahí pues es muy valioso el aporte que nos hace ella, pero pues también deben tener en cuenta, yo se los comenté, el test no tiene unas bases teóricas o no ofrece las bases teóricas a las personas que consultan el test o lo realizan, pues para poderle dar un fundamento científico a lo que se realiza desde ahí. Y adicional a eso, las preguntas no fueron elaboradas por la Universidad de Cundinamarca. Es un test que cuando se estuvo haciendo la estructuración del curso, se consideró que era importante hacer un ejercicio de reflexión, en este caso pues a través de un test, y que ese ejercicio le permitiera a la persona, en este caso al estudiante participante de la especialización, generar un cambio mental, personal, cultural, social, bueno, en fin, a partir de lo que le puede plantear este test, y además el ejercicio de aplicación de un modelo de cambio a través del plan de mejora de cada uno de ustedes. Entonces, válido la reflexión, la crítica, los aportes que se pueden realizar. Sin embargo, funcionaría como punto extra o punto adicional porque realmente no está en la rúbrica explícito este tipo de elaboración. Bueno, entonces para que ahí les voy socializando. Otro que les quería socializar es, ya les voy a mostrar, otro plan de mejora que realizaron, ahí ya lo deben estar viendo, que no cumple con la estructura que se sugiere. Entonces, repito la estructura
tienen todavía una semana de plazo para presentarlo. La estructura de cualquier documento, entonces lo vamos a utilizar la portada, una pequeña introducción, el grueso del trabajo, en este caso serían los resultados y el plan de mejora, la reflexión frente al ejercicio realizado y la lista de referencias. Este es el documento que envió una estudiante, en donde pues hay elementos o carece de algunos elementos de la estructura sugerida. Pero pues ella sí adapta un modelo de cambio, no lo cita para poder identificar rápido, pero pues contiene elementos que se deben considerar en cualquier plan de mejora. Sí están los resultados, aquí están los resultados, dice que ella obtuvo 37 y cuál fue la reflexión frente a esos resultados. El análisis de las causas que ella misma coloca. Descripción de la acción, solamente plantea una acción, pero no es tan clara para establecer un plan de mejora donde dice aprender continuamente. Y la descripción de esa acción es ser independiente y persistente en la búsqueda de información, tecnología e ideas nuevas sin temor a la innovación que puede generar en un entorno. Entonces eso creería que está como un poquito, o carece de elementos para poder establecer bien un plan de mejora. Da una fecha de inicio, no da una fecha de finalización. La responsable desde luego de ella, y unas observaciones. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, yo sugerí entonces una estructura, o ustedes pueden utilizar las de las lecturas, o si encuentran algún otro tipo de estructura de plan de mejora en la web, también es muy válido, sin embargo, siempre y cuando, por favor, nos citen la fuente de donde la consultaron. Esos dos ejercicios que ya realizaron algunos de sus compañeros, ya ellos también saben que deben mejorarlo, entonces para que ustedes, los que no lo han elaborado o los que están elaborando, por favor tengan en cuenta lo que se dijo hace 8 días y los elementos que se están agregando el día de hoy. ¿Perfecto? Bueno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario? Gracias, Camilo. Bueno, Alejandro se hace una consulta. Me pregunta que cuál es la estructura de la metodología que yo sugiero. Ojo, no es una metodología, es un modelo, ¿no? Es para el plan de mejora, eh, algunos elementos que deben tener cualquier plan de mejora. Siempre un plan de mejora debe tener un objetivo, pues bien redactado, o algunos objetivos, una meta alcanzable, cuantificable, unas actividades que debo realizar para alcanzar esa meta, tomando como base ese objetivo. Puedo tener varias actividades apuntando al mismo objetivo y a la misma meta, ¿sí? Para que también lo tengan claro cuando estén elaborando su plan de mejora. ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar humanos para poder alcanzar esa meta? ¿Y en qué tiempos? ¿Sí? ¿Cuál sería la duración o las fechas tentativas de consecución? Te repito, objetivo, meta, actividades, responsable y tiempos, para que lo tengan ahí en cuenta. Esa sería una sugerencia de estructura. No por cómo se plantee se vuelve sencilla, sino que es mucho más fácil de leer cuando yo establezco un plan de mejora. Además que organizacionalmente ha sido muy utilizada ese tipo de estructura para generar un plan de mejoramiento. Perfecto, Alejandro. Ok, bueno, listo. Eliana me pregunta que ella quiere confirmar cuándo se pueden visualizar las notas. Ya algunos las tienen, Eliana. Probablemente entonces si usted me está preguntando es porque no. Yo espero que mañana en la noche ya estén todas las notas de ustedes, los comentarios, porque la verdad la demora ha sido leer tanto documento, que yo en el archivo de Excel voy colocando algunos comentarios para después, para cuando me ponga a calificar, no hago sino copiar y pegar el comentario para hacerlo más rápido. Entonces, perdón, ¿quién era la que me preguntaba? Eliana, entonces Eliana, espero responderle
Perdón, espero que todos tengan las notas el día de mañana. Ok. Si ley me coloca plan de mejora, objetivo, meta alcanzable, actividades para cumplir la meta, responsable, recursos humanos para alcanzar la meta y tiempo. Sí, sí, podría ser eso una estructura sugerida, ojo, es sugerida, no es camisa de fuerza. Si encuentran alguna mejor o si utilizan o adaptan alguno de los modelos organizacionales que ya se comentaron, también es totalmente válido. Bueno, voy a pasar entonces a la segunda parte. Aquí finalizo entonces la primera parte en donde yo retroalimentaba a partir de ejercicios que ustedes ya habían realizado, para que los que no hayan realizado o los que ya realizaron mejoren sus entregables y pues puedan obtener la mejor valoración. Listo. Bueno, ahora, por acá les voy a compartir las memorias de un diagnóstico institucional que realizaron en Lima, Perú, en el 2015, el cual fue denominado Resistencias al Cambio, perdón, o varias organizaciones plantearon en una revista, y las conclusiones pues, fueron plasmadas a través de este documento y que cae como anilla al dedo en esta parte del curso de gestión del cambio. Bien, ya hice la referencia al autor. Bueno, por ahí hay un micrófono. Bueno, Juan, le va a cerrar el micrófono, Juan. Bueno, entonces les voy a tomar 20 minutos socializándoles el documento. Esto pues como parte de la reflexión del curso. El curso pues está dividido en esa parte en la cual se invita al participante a hacer una reflexión frente al tema del cambio y las resistencias que pueden estar presentes en cualquier tipo pues, de cambio o de salida de zonas de confort. Bueno, el cambio es parte de la vida de cualquier institución y para mantenerse y desarrollarse deben responder a las presiones internas y externas. ¿Qué fuerzas impulsan este tipo de cambio? Pues entonces, desde ese orden de ideas, en este momento y hace algunos años estamos hablando de la globalización, de los elementos que deben tener las organizaciones para estar acordes a todas las exigencias que les esté demandando el mercado. También hay que tener en cuenta diferentes frentes, en este caso el político, el económico, el social y desde luego el jurídico desde el punto de vista legislativo. ¿Qué más nos lleva al cambio? Pues el entorno es cambiante, evoluciona y pues hay elementos que son impredecibles, los cuales también deben tener en cuenta y es un elemento que empuja a una organización a cambiar. Los cambios en los procesos de producción de bienes y servicios, la tecnología pues va evolucionando y los bienes y los servicios y la forma de responder a ellos y de poder ofertar este tipo de elementos, pues también evolucionan en el tiempo. Entonces hay que ser adaptables a ese tipo de cambios. Los valores que se van asociando al trabajo y a la responsabilidad social, recordemos que como empresas todas giran en torno al bien común y al girar en torno al bien común deben tener esa parte de responsabilidad social. La escasez de recursos, las empresas a medida que pues, van evolucionando en el tiempo, hay recursos que pueden empezar a escasear, por lo tanto las empresas o las organizaciones cuando gestionan su cambio tienen en cuenta qué recursos tienen a la mano, cuáles son los recursos que tienen limitados, cuáles son los recursos que tienen limitados y cómo pueden adaptarse frente a la escasez de un recurso determinado. La exigencia de la sociedad en la calidad, cuando hablamos de términos de competencia, entonces comienza a ser medida la calidad y por ende la organización debe responder a ese tipo de demanda del cliente. Y esa misma demanda en la calidad de los servicios
pues lleva la competencia de las organizaciones, entre las organizaciones, lo que va a repercutir en el beneficio del cliente al tener pues varias empresas ofreciendo un determinado bien o servicio. Bueno, ¿qué es el cambio? Entonces, en las organizaciones son esas alteraciones o transformaciones que se producen en la misión, las funciones de la organización, la estructura de la organización, los sistemas de la organización, los procesos y la cultura. Entiéndase también el término cultura a lo que está acostumbrado, habituado la organización a hacer y que pues al gestionarse un cambio, pues también debe tenerse en cuenta ese tipo de elementos de la organización. Para llevar a cabo cambios organizacionales efectivos, hay que tener en cuenta los siguientes elementos: las responsabilidades, los procedimientos, los hábitos y la cultura organizacional, que ya lo mencioné anteriormente, las actitudes, las relaciones y los comportamientos. El cambio en la organización demanda el cambio de las personas. El elemento o el recurso humano pues es bastante importante y es el que más se debe tener en cuenta como organización, porque a partir de ese recurso humano es como crece y como surge una organización. Cuando hay que gestionar un cambio, las organizaciones lo primero que deben mirar es precisamente a sus colaboradores, y no en pro de cambiarlos, sino en pro de capacitarlos frente a lo que se está exigiendo o a lo que se está planteando como cambio organizacional. Si estas personas no están preparadas para el cambio, las instituciones pues tampoco lograrán hacer efectivo el cambio que pretenden pues realizar en este caso. Bueno, la institución tiene un enfoque, un proceso de cambio organizacional que nos lleva desde ciertos elementos: el conflicto y hasta crisis, la articulación con la dinámica institucional y la alteración de la cultura. El primer elemento, que son los conflictos, pues hay que tener en cuenta el género entre hombres y mujeres, la ideología. Esto pues también hay un tema religioso y político ahí frente a esos elementos. Cómo es la relación entre esas mujeres y de las mujeres consigo mismas, de manera personal. La articulación con la dinámica institucional para poder llevar a cabo un proceso de cambio organizacional efectivo. Entonces tendremos las funciones, los procesos, los programas, los proyectos y la cultura, y la alteración de la cultura desde el punto de vista de las normas, los valores de los colaboradores, las actitudes, las ideas, las relaciones, los prejuicios que tengan estos colaboradores y las creaciones. Y ya desde el punto de vista institucional, pues para llevar a cabo el proceso de cambio organizacional hay que tener en cuenta primero un marco jurídico, el marco legal, la misión y los objetivos, la estructura, los procesos, los procedimientos y pues lo que ya se ha mencionado desde hace 3 diapositivas anteriores, el tema de la cultura. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Perfecto. Sí, Sandra nos comenta que uno de los cambios organizacionales más difíciles de manejar es la cultura. Bueno, hay muchos elementos que se resisten al cambio, pero el tema de la cultura, sobre todo por el tema de la zona de confort. Ya hay una forma de manejar las cosas, una metodología de trabajo, un sistema, un proceso, y cambiarle esa cultura, no solamente en el tema organizacional, sino prácticamente en la vida diaria, se vuelve muy complejo. Gracias, Sandra, por ese tipo de aportes que enriquecen la plenaria y no se queda solamente magistralmente el docente participando. Gracias. Bueno, hay un efecto psicológico del cambio. Están la resistencia personal y la resistencia organizativa, perdón. Cuando mezclamos esto, pues nos salen básicamente 3, aunque aquí nos clasifican 4, desde el punto de vista organizacional o personal. Psicológicamente, pues está la aceptación, están los que aceptan el cambio, están los que son indiferentes al cambio. Esto creo que es mencionado en la lectura número 2, o en la lectura número 1, no recuerdo bien, y la resistencia pasiva y la resistencia activa. Bien, eso está desmirado o tiene una mirada desde el punto de vista individual y desde el punto de vista organizacional.
¿Qué es la resistencia? Bueno, entonces, siempre cuando se habla del término resistencia frente a cualquier elemento de cambio, pues hay que decir que es un mecanismo de defensa de cualquier persona que pues que lo están llevando a que salga de su zona de confort o a que haga algún cambio. Yo ya tengo un hábito de trabajo, entonces no me quiero salir de ahí, yo ya estoy contento, pero si no se evoluciona frente al cambio, pues no es lo más, o no es el 100% probable, pero sí tiene una alta probabilidad de sucumbir frente a la competencia, frente al mercado o frente a lo que se plantee en la sociedad de la información. Entonces, desde el punto de vista de resistencia frente al cambio, hay tres miradas. Una que es la manifestación de inseguridad ante el cambio de las rutinas y costumbres establecidas, así como nos lo manifestaba Sandra, que es de pronto de lo más difícil, la cultura organizacional, cambiarla. Como les mencioné ahorita, entonces es un mecanismo de defensa a la incapacidad para asimilar nuevas ideas, criterios, técnicas, sistemas o procedimientos. Este es el término que más se adapta, perdón, o el más acorde frente a lo que es la resistencia al cambio. ¿Resistencia y resiliencia son similares? No. La resistencia es una cosa y la resiliencia pues es otra. Ese término resiliencia es más, casi que parecería un antónimo. Perfecto, exacto, gracias Diana. Sería un antónimo de resistencia, porque la resiliencia es como el mantenerse frente a un elemento que lo está obligando a usted a cambiar, ¿sí? Pero en términos positivos. En este caso, la resistencia la estamos viendo desde el otro punto o desde el otro extremo. Como que yo no quiero cambiar, como que ¿para qué me quieren hacer cambiar si yo así estoy bien? Compartir la presentación, no lo entiendo, Jenny. Ah, ok, por correo. Ah, no escucho bien. Perfecto, no hay problema. Tan pronto termine la sesión, yo siempre les comparto el link para que ustedes lo descarguen y posteriormente lo puedan ver en el canal de YouTube. Con mucho gusto, Jenny. Liana, profe, yo he notado que quienes más se oponen al cambio son las personas mayores y que llevan mucho tiempo en el mismo cambio. Claro, eh, porque también está otro elemento cultural que es el fin de un ciclo. Al tener cerca un fin de un ciclo, en este caso las personas mayores, pues, ¿y para qué? ¿Yo para qué voy a cambiar? Si se le exige a un empresario con aferrado, gracias Jenny, aferrado a lo que ya tiene, que por ejemplo se adapte a las nuevas tecnologías, probablemente pues va a decir que no. Eh, ese aferro va en torno o gira en torno a lo que les estoy mencionando, de que ya para qué cambio, ¿sí? Si estoy finalizando un ciclo. Y es muy común encontrar que los que más se mueven frente al cambio son las personas que están empezando, es decir, que tienen o tienen, entre comillas, un fin de ciclo más largo, porque pues están apenas partiendo están partiendo de sus ideas para generar innovación, por decirlo de alguna forma. Y lo que he mencionado, como lo menciona Ángel, es sobre todo su tema de zona de confort. Los mayores ya tendrán estar en su zona de confort. Yo para qué voy a salir de mi zona de confort, a arriesgarme de pronto a perder lo que he construido, ¿sí? Pero cuando el cambio se planea, se gestiona de la manera adecuada, probablemente repercuta en el éxito. No podríamos decir que todo cambio es bueno, pero sí, la mayoría de los cambios, cuando se realizan de manera estructural, puede tener éxito. Muchas gracias a los que han participado. Bueno.
Y finalmente, la resistencia pues es un mecanismo de protección ante la incertidumbre o ante lo desconocido. Si yo me resisto, me estoy protegiendo o estoy protegiendo frente a lo que probablemente y desde un pensamiento negativo me pueda ocasionar alguna lesión, algún daño o algo que me impida continuar con la labor que ya he venido realizando. Características de las resistencias, pues, como se menciona ahorita, como un mecanismo de defensa, pues son naturales en los procesos de cambio. Siempre vamos a encontrar resistencia. Desde luego, y también por eso lo decían ustedes, que de las personas mayores, tienen su base en sentimientos más que en aspectos racionales, es decir, se vuelve un tema más subjetivo que objetivo, donde si se hace un diagnóstico correcto o un análisis correcto, pues se van a encontrar más pro que contras frente a lo que se plantea. Como vuelve y repite, se repite como un mecanismo de defensa, pues refleja un instinto de supervivencia individual y desde luego de una organización, pero aquí pues es importante que siempre esté o se argumenten bien las ideas para que esas personas que están resistentes al cambio conozcan y comprendan qué es lo que se plantea para que se supere. Y miren, aquí casa muy bien con lo que ustedes se han mencionado. Normalmente se producen los niveles superiores, pues que son los que tienen el mando, pero por lo general son personas que ya llevan bastante tiempo en el mercado dirigiendo. Causas de resistencia frente al cambio. Bueno, entonces hay dos clasificación de esas causas. Están las individuales y las organizativas. Entonces las individuales tendríamos los principios y valores de cada persona, los hábitos y costumbres, haciendo parte de esto de la cultura organizacional y de la cultura personal, los intereses que se tenga como persona. Siempre debe primar el bien común sobre el bien individual, pero el ser humano por naturaleza es un ser individual, es decir, un ser egoísta frente al bien que le pueda generar a las demás personas. Entonces, por lo tanto, siempre prima un interés individual y eso se convierte en una causa de resistencia frente al cambio. La inseguridad, lo incierto, los factores económicos, todo gira en este momento frente al signo, perdón, al factor moneda. De por sí, pues las organizaciones lo que buscan es generar ingresos a sus empleados, pero a manera individual, desde luego, la mayor preocupación, y por eso se resiste al cambio, es el factor económico. El temor a lo desconocido, lo que ya se ha mencionado en muchas ocasiones en este momento, que es salir de esa zona de confort, y desde que si no hay argumentos con buenas bases, pues la información que va a llegar al personal, a los colaboradores, pues no va a permitir que esas personas se convenzan de poder realizar un cambio. Ahora, desde el punto de vista organizacional, pues está la inercia estructural. Entiéndase inercia como la tendencia a mantenerme en la misma línea, sin quererme salir, sin que haya algún agente externo que me haga cambiar mi línea. Entonces, eso también va a permitir que se resista al cambio de una organización. Una comunicación insuficiente, cuando las ideas de cambio no son asertivamente transmitidas, cuando tengo unos enfoques limitados, cuando lo que se plantea no me está permitiendo ampliar el espectro que tengo como empresa, la falta de credibilidad. Esto, por ejemplo, hay un ejemplo rápido que era el que se daba hace algunos años con el tema de involucrar a las organizaciones en el tema online o en el tema digital, pues por el tema de credibilidad, por el tema del hackeo, por el tema del robo. Entonces la desconfianza que se creaba frente a las personas que invertían a través de línea, a través del comercio electrónico, del e-commerce. Entonces, esa falta de credibilidad permite que haya una resistencia frente al cambio, la inercia del grupo muy de la mano con la inercia estructural, y siempre se plantean muchas más
amenazas, muchas más dificultades. Cuando se hace una matriz TOFA, siempre cuando hay un tema de cambio, se visionan muchas más dificultades que oportunidades. Sirley nos aporta que hay una visión de amenaza, es un aspecto que genera incertidumbre y poca credibilidad. Bueno, de por sí, todo lo que se ha mencionado pues va muy de la mano con ese miedo que se puede generar, que puede generar el cambio. Gracias, Sirley. Sirley. Bueno, esta tabla es bien interesante, ya vamos casi a terminar. Nos la propuso en el 98 Zimmerman y se ha mantenido, pues, bueno, desde la revolución industrial y cuando hubo ese cambio en las empresas, en las organizaciones, cuando se comenzaron a mejorar las estructuras organizacionales, pues comienzan a salir todos los elementos que evolucionan en una organización. Entonces hay unas actitudes que se resisten frente al cambio. Ya se mencionaba ahorita cuando hacíamos la dualidad entre individual y organizacional, que hay una resistencia activa y una resistencia pasiva, y que va muy de la mano con la actitud de los colaboradores. Es frente en la línea activa, tenemos la actitud de los colaboradores que están a favor del cambio. Están los que son indiferentes y están los que están en contra del cambio. En favor del cambio, pues son esos agentes que son muy proactivos, que se mueven mucho, tienen una actitud muy positiva frente a lo que es el cambio. Está un grupo bastante grande que es el que es indiferente, los escépticos, los desinteresados frente a lo que se plantea en el cambio, y están los que se oponen, los críticos, los dogmáticos, es decir, los que mantienen unos prejuicios frente a lo que es el cambio. Ustedes siempre van a estar en contra de lo que se plantea. Ahora, hay una resistencia también pasiva. Esa resistencia pasiva, en términos positivos que pueden ser a favor del cambio, no la manifiestan, es decir, se convierten solamente en asistentes y simpatizantes de ese cambio. Si hay una reunión, pues van, pero no son proactivos, simplemente se limitan a estar ahí sí o no. Esa misma resistencia pasiva, pues también hay un grupo indiferente, son los que se mantienen como espectadores y una masa inerte que no son ni fríos ni calientes, se mantienen ahí tibios. Y están los que están en contra del cambio, pero de manera pasiva, que solamente bajan la cabeza y no opinan absolutamente nada. Hay que decirlo que el estudio de Zimmerman nos aporta que la resistencia activa ocupa un 60% de las actitudes de resistencia frente al cambio, y el 40% mantiene una resistencia activa. Pero mirándolo desde el otro punto de vista, ya te leo, Luz Mari, en favor del cambio hay un 30%, el 50% se mantiene indiferente y un 20% que está en contra del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 10 personas en una reunión, si se plantea alguna actividad para cambiar, van a haber 3 que van a estar intentando hacer el cambio, moviéndose. Va a estar la mitad del auditorio o la mitad de esos 10 indiferentes a lo que les pueda generar ese cambio, es decir, son los que más se van a mantener en esa zona de confort, y los que van a hacer, van a tomar actitudes y van a utilizar elementos para no salir de esa zona de confort, pero solamente va a ser un 20%. Eso entonces, es decir, de cada 10 personas, 3 están a favor del cambio, 5 van a ser indiferentes y 2 van a estar en contra, estadísticamente hablando, a través del estudio de Zimmerman. Bueno, Lumari también dice que hay organizaciones, sobre todo las que son familiares, ¿sí? Bueno, que toca ese punto, que tienen bastantes barreras para aceptar propuestas de cambio, por el tema sentimental, ¿sí? Hay un dicho, un adagio popular que manifiesta que la familia y los negocios no se deberían mezclar, pero cuando se mezclan, el creer que soy inamovible en una organización familiar, o que es el punto de apoyo para toda la familia, no, pues me va a permitir estar casi siempre en contra de lo que
me saque a mí de la estabilidad. Gracias, sí, exacto, por el tema de la tradición. Las organizaciones también son muy temerosas al cambio, pero si no lo hacen pueden quebrar, como lo hemos visto en los ejemplos de la actividad 1. Perfecto, y eso es lo que busca esta primera parte del curso con las dos primeras actividades. Que ustedes logren llevar, como lo menciona aquí Sandra, la comparación que hicieron de las dos primeras actividades y todos sus elementos que los resiste a ustedes o que pueden resistir al cambio de manera individual y de manera organizacional. Las que no cambian o las que no planifican su cambio, ¿sí? Porque por ejemplo está el cambio de General Motors y el tema de, me escapó con quién se comparó, con Toyota creo que fue, que General Motors hizo un cambio pero no lo planificó porque intentó abarcar mucho y perdió su línea. Y Toyota se mantuvo en una sola línea y pues le fue mucho mejor. Y pues así hay muchas otras cosas. Por ejemplo, creo que nadie de los que he leído ha hecho esa comparación, pero por ejemplo lo que hacía hace algunos años, creo que aquí hay jóvenes pero pudieron haberlo utilizado, era el Messenger de Hotmail, ¿sí? Frente a lo que se está planteando ahorita con el tema de otros tipos de mensajería instantánea, como la de Facebook, como la de WhatsApp. Realmente la de Messenger se rezagó, no tuvo en cuenta elementos de cambio. Y recordando que esa hace parte del grupo empresarial de Microsoft, ¿sí? Y pues está la otra que pensó fue en el tema de tecnologías libres. Entonces, esa evolución llevó a una a sobrevivir y llevó a otra a, pues prácticamente a desaparecer. Definitivamente el mercado y la economía nos obliga a aceptar el cambio. Sí, señor, eso está claro. Ya que es la manera de sobrevivir en un mundo hoy por hoy muy globalizado. Hoy están bastante participativos a pesar de que lo hacen a través del chat. Sí, nos obliga a aceptar y además a proponer el cambio. Y ustedes como especialistas en sistemas de información gerencial, pues deben ser agentes de ese cambio, es decir, ustedes deben ser siempre parte de ese 30%, desde luego bien planeado, bien estudiado, bien argumentado, cualquier tipo de decisión que los lleve al cambio. La adaptación al cambio es importante, la integridad de la palabra, quiere decir que si nos proponemos tareas para mejorar, proceso se cumpla. Claro, no puede caer todo en demagogia, en que ellos se propongan muchas cosas y por el tema de emociones, digo de emociones porque las emociones los llevan a eso, a plantear muchas cosas y a motivarse con hacer muchas cosas, pero cuando no son aterrizadas, probablemente caigan en fracasos y, como dice Gisela, hayan procesos o tareas que no se cumplan. Bueno, ya para finalizar entonces esta parte, que es, bueno, pues es se deben plantear estrategias. Esas estrategias, bueno, esto va muy de la mano también con la actividad que ustedes están realizando, que tienen plazo hasta dentro de 8 días. Establecer un plan de mejora desde unos resultados de un test. Y de manera organizacional, pues, el cómo, el qué, el dónde, el cuándo, el por qué, el cómo, bueno, en fin, se me fue por ahí el inglés. Es la forma o el camino que la organización sigue para adaptarse al contexto y lograr sus objetivos. Es decir, el cambio debe ser planeado, organizado, para que sea exitoso. Se deben aprovechar las oportunidades y la evaluación de riesgos en función de los objetivos y las metas, y la adaptación de los recursos y habilidades de la institución al entorno cambiante. ¿Cuáles condiciones facilitan el cambio? Entonces, cuando hay un liderazgo desde la alta dirección, es decir, cuando las personas que están dirigiendo una organización manejan la información, la comunicación asertiva, en los argumentos o la palabra correcta para poder facilitar el cambio, el que haya un diagnóstico correcto y con un conocimiento objetivo de la realidad, es decir, se debe conocer cuál es el punto de partida y establecer hacia dónde quiero llegar a través de unos objetivos claros. Se debe tomar en consideración la organización formal e informal, todos los elementos de la organización y sobre todo los elementos humanos, como ya lo había mencionado también anteriormente.
El cambio lleva a que yo debo, como agente de cambio, debo sensibilizar y capacitar en todos los niveles, desde el más bajo, para que tenga éxito el cambio que se está proponiendo. Bueno, y ya para finalizar, entonces, otras condiciones facilitadoras del cambio: la comunicación asertiva, la interna y externa; tomar en consideración la cultura organizacional, que es un elemento bastante complejo; crear un clima que permita trabajar lo afectivo. Bueno, y el tema del clima organizacional, que es bastante importante, no solamente como agente de cambio, como agente facilitador del cambio, sino para, para los procesos normales de las empresas. Debe existir un clima agradable para el trabajo; el compromiso y la participación de todos los colaboradores de la organización; y si se propone un cambio desde la gerencia, pues se deben contar con los recursos para ejecutar ese cambio y dotar de esos elementos a todos los colaboradores y de todos los procesos que exijan el cambio que se está planteando, porque si no, no vamos a tener un cambio exitoso. Bien, eso era lo que quería compartirles como reflexión, como aporte a esta segunda parte, perdón, a esta segunda actividad propuesta dentro del curso de Gestión del Cambio. Frente a, bueno, entonces, ya para finalizar, recordarles que la actividad deben enviarla a más tardar la próxima semana. Espero que mañana en la noche logre tener ya todas las calificaciones de ustedes de la primera actividad, a la cual se ampliaron 2 días de la semana anterior, para que tengan toda su retroalimentación. Y si alguno considera que frente al comentario quiere mejorar lo que realizó, con mucho gusto me lo comunica a través de correo, y yo le reabro la actividad para que ustedes puedan mejorar. Les agradezco mucho entonces a todos ustedes. Eh, Gracias por compartir sus apreciaciones con sus compañeros y conmigo en este momento. Muchas gracias a los que hacen los comentarios. Espero que les haya servido. Gracias, Carolina, Amanda, Luz Maris, Sirley. Perfecto, muchas gracias. Eh, desde luego, Anderson, bendiciones para todos. Y entonces recuerden que nos vemos el próximo martes a las 8:30. Feliz noche para todos. Gracias, John. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Feliz noche. Gracias, Carolina. Feliz noche. Gracias, Judy. Bueno, ya tengamos esta grabación.